B3, que dice lo siguiente: en un recipiente de 20 litros y a 900 grados centígrados se mezclan 5 moles de monóxido de carbono y 10 moles de agua. Transcurre la reacción, nos ponen aquí la reacción, ¿vale? Monóxido de carbono más agua para dar hidrógeno y CO2, todo en estado gaseoso, y nos pone además que es un equilibrio, obteniéndose 4,5 moles de dióxido de carbono. Calcule A. Las concentraciones de cada especie en el equilibrio. B. La presión total. C. K sub C y K sub P. Y D. Explique sin realizar cálculos cómo se modifica el equilibrio si se añade hidrógeno. Y nos da aquí como dato, ¿vale?, la constante de los gases, que es 0,082, y nos la da en atmósferas por litro partido por mol y Kelvin, que luego veremos que esta información también es importante. Bien, pues empezamos a hacerlo. Siempre os digo lo mismo: siempre que tengamos en un ejercicio una reacción, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción y ajustarla. En este caso tenemos la suerte de que en el ejercicio nos pone cuál es la reacción, ¿vale? Pues vamos a escribirla. La reacción es la siguiente. Bueno, monóxido de carbono como gas más agua para dar hidrógeno diatómico más CO2. Vale, ya tenemos aquí la reacción. Y ahora el siguiente paso sería ajustarla. Vemos, si nos fijamos, vemos que está ajustada ya. ¿Veis? Aquí tengo un carbono en los reactivos y un carbono en los productos, un oxígeno y otro oxígeno, y aquí dos hidrógenos y dos hidrógenos. Fenomenal, pues ya tenemos la reacción ajustada. Así que vamos a empezar a ver qué tenemos de cada cosa. Como sabéis, en estos ejercicios de equilibrio, lo bueno es hacer una especie de tabla, ¿vale? Lo podéis hacer, bueno, como tabla, como vosotros os organicéis, ¿vale? Yo voy a hacer una tablita en la que voy a poner lo que tengo de cada cosa. Podemos elegir, en este caso, dos opciones: poner la molaridad, es decir, los moles que tengo por litro, o podemos poner los moles totales que tenemos en la reacción. En este caso nos dice que son 20 litros de solución, ¿vale? La reacción está ocurriendo en 20 litros. Entonces yo voy a optar por poner la cantidad de moles en esos 20 litros, porque es lo que me da el ejercicio. Y tenemos que poner, bueno, esto lo voy a poner aquí, moles en 20 litros, para que no se me olvide, porque vamos a ver que es importante tener esto en cuenta todo el ejercicio, porque a veces es confuso. Y vamos a poner la cantidad de moles que tengo iniciales. Yo recomiendo que pongáis iniciales, que pongáis los moles que reaccionan y luego los finales, aunque en realidad con los iniciales y los finales también sale bien, ¿vale? Pero bueno, en este caso yo voy a poner iniciales, voy a poner también los que reaccionan, y los finales, que aquí cuando hablamos del final de la reacción es cuando llegamos al equilibrio, ¿vale? Entonces el final es en el equilibrio, ¿vale? Entonces vamos a poner la cantidad de cada uno de los reactivos y de cada uno de los productos. Vamos a empezar a leer el ejercicio atentamente ya para ver qué datos nos dan. Fijaos, dicen que en un recipiente, nos dan el volumen y la temperatura, se mezclan 5 moles de monóxido de carbono, vale, pues ya tenemos los moles iniciales de monóxido de carbono, que son 5, y 10 moles de agua, vale, pues los moles de agua iniciales son 10. ¿Qué pasa con los productos al principio de la reacción? Pues a menos que nos digan algo específicamente, no vamos a tener productos, ¿vale? En la disolución vamos a añadir los reactivos, van a empezar a reaccionar y se va a ir formando el producto. Con lo cual, si no nos dicen nada, no tenemos producto. ¿Cuánto va a reaccionar? Pues no lo sabemos, porque no sabemos cuál es qué cantidad se va a disociar de cada reactivo. Con lo cual, aquí ponemos una X y aquí también ponemos una X. En los dos lo mismo, porque si fijáis en los coeficientes estequiométricos, que es el numerito que va delante de la molécula, tenemos 1 en cada caso, ¿vale? Cuando no pone nada es un 1. Entonces, tenemos un mol de monóxido de carbono por cada mol de agua, con lo cual, si reaccionan X moles de monóxido de carbono, reaccionarán también X moles de agua, con lo cual
Si en uno es X, el otro también X. Si tuviéramos el doble, si tuviéramos aquí un 2, pues aquí sería 2X, ¿vale? Pero como en este caso tenemos una relación molar de 1 a 1, pues una X en un sitio y otra X en otro sitio. ¿Cuánto va a reaccionar de hidrógeno y de dióxido de carbono? Pues nada, porque hemos dicho que al principio no tenemos nada, ¿vale? Entonces, empieza a producirse la reacción y se llega al equilibrio. ¿Qué va a pasar en el equilibrio? Pues fijaos, en el equilibrio yo voy a tener, de monóxido de carbono voy a tener los 5 moles que tenía menos los X moles que hayan reaccionado, ¿vale? Que ahora veremos cuántos son. ¿Cuánto voy a tener de agua? Pues igual, los 10 moles de agua que tenía menos los X moles que han reaccionado de agua, ¿vale? ¿Y cuánto voy a tener de hidrógeno y de dióxido de carbono? Pues voy a tener X. Porque si aquí reaccionan X, fijaos, aquí tengo de coeficiente estequiométrico 1, pero aquí también en los dos productos. Con lo cual, si reaccionan X moles de monóxido de carbono y X moles de agua, nos van a dar X moles de hidrógeno y X moles de dióxido de carbono, ¿vale? Los mismos. Bien, entonces, seguimos leyendo el ejercicio. Transcurre la reacción obteniéndose 4,5 moles de CO2. Pues ya nos dice en cuánto vale X. Nos dice que vale 4,5 moles. Vale, pues quitamos la X, la vamos a dejar aquí, X, que va a ser igual a 4,5 moles de dióxido de carbono. Bien, si tengo 4,5 moles de dióxido de carbono, ¿cuánto voy a tener de hidrógeno? Pues igual, también 4,5 X, que será igual a 4,5 moles, que no se nos olviden que estamos en 20 litros, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto vamos a tener de monóxido de carbono y de agua? Pues vamos a calcularlo. Vamos a calcular este 5 menos X, ponemos aquí pequeñito, 5 menos X, como X son 4,5, pues vamos a tener 0,5 moles. Perfecto. ¿Y cuánto vamos a tener de agua? Pues 10 menos X, que serán 10 menos 4,5, 10 menos X, que son 5,5 moles. ¿Vale? Repito, en los 20 litros. Bien, pues ya sabemos lo que tenemos de cada uno en el equilibrio. ¿Qué nos preguntan? Pues la primera pregunta es que digamos las concentraciones de cada especie en el equilibrio. Vale, ojito con esto. Yo tengo la cantidad de moles que tengo de cada reactivo y de cada producto, pero lo tengo en 20 litros y aquí me están pidiendo las concentraciones, no la cantidad de moles. Concentraciones son moles partido por litro. Así que cuidado cuando hagamos esto porque aquí la podemos liar. Si ponemos que esta es la concentración. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir la cantidad de moles entre los 20 litros de disolución. Pues eso vamos a hacer. Tenemos, vale, apartado A. Vamos a calcular primero los moles de monóxido de carbono. Vale, entonces, la concentración de monóxido de carbono va a ser igual a los 0,5 moles que tengo, 0,5 moles en 20 litros. Y estos son 0,025 moles por litro o molar, como lo queramos poner. Bien, vamos a por el siguiente. El siguiente es el agua. Pues la concentración de agua van a ser los 5,5 moles, estos 5,5 moles de aquí, igual, divididos entre los 20 litros que tenemos de disolución total. Pues 5,5 moles entre los 20 litros de disolución. Y esto da 0,275 moles por litro o molar. ¿Vale? Lo podéis dar como queráis. Bien, siguiente. El siguiente es el hidrógeno diatómico. El hidrógeno diatómico, ¿vale? Os lo pongo aquí para que veáis la reacción. ¿Vale? Aquí ajustadito. Vale. Concentración de hidrógeno diatómico. Bien.
concentración de hidrógeno serán los 4,5 moles que tengo, ¿veis? Lo que me ha salido aquí, que era la X, partido por 20. 4,5 moles entre 20 litros. Esto da 0,225 moles por litro o molaridad. Vale, pues vamos a por el último. El último es igual, ¿vale? Si veis, la cantidad de moles de uno y de otro son lo mismo, entonces nos va a dar igual, ¿vale? De todas formas, lo indicamos, o si queréis podemos poner que la cantidad de... Fijaos, lo podemos poner así. A ver. Podemos decir que la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de CO2, que es igual a 4,5 moles partido por 20 litros y nos queda 2,225. 225. Vale, pues ya tenemos el apartado A. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a por el apartado B. El apartado B, vamos a copiarlo para que nos quede abajo también y lo podamos ver. Vale, nos dice que cuál es la presión total. Vale, la presión total, ya sabéis que para calcular la presión tenemos que utilizar la ecuación de los gases ideales. ¿Vale? Y eso es importante que lo pongáis. Siempre que utilicéis una ley o una ecuación o algo así, tenéis que ponerlo. Entonces, en este caso tenemos que decir que usaremos la ecuación de los gases ideales, que es P por V igual a nRT. Vale, siempre que pongáis una ecuación, es bueno que pongáis qué es cada cosa. Es decir, aquí, cuando ponéis que vais a utilizar esta ecuación, pues estaría bien que pusierais. La P, bueno, la P es lo que nos piden, ¿vale? La P es la presión en atmósferas. Vale, el volumen. Esto será el volumen en litros. ¿Por qué os he dicho antes cuando hemos visto la constante de los gases que era importante las unidades? Pues fijaos, porque tenemos que utilizar en la ecuación las mismas unidades en las que nos dan la constante. Si la unidad nos la dan en atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin, no podemos poner la temperatura en grados centígrados. Y si la presión nos la dan en atmósferas, tenemos que tener en atmósferas. El volumen igual, en litros, no podemos meterlo en metros cúbicos, ¿vale? Por eso es importante. En este caso, estas constantes siempre nos la van a dar así, pero ya veremos que hay otras constantes que nos las pueden dar en distintas unidades según en qué unidades vayamos a meter nosotros nuestras magnitudes, ¿vale? Entonces, como decía, ponemos la P son atmósferas, bueno, la presión en atmósferas. La V, volumen en litros. N es el número de moles, ¿vale? R es la constante de los gases, constante de los gases que nos la da el ejercicio, ¿vale? Podemos poner 0,082 atmósferas, ¿vale? Ponemos todo. Y T es la temperatura en... Vale, vamos a ponerlo igual que hemos puesto el otro. Temperatura, y entre paréntesis, en Kelvin. Vale, entonces, tenemos que calcular, ¿qué tenemos que calcular aquí? El volumen ya nos lo dan en litros, que son 20 litros. El número de moles, tenemos que calcular el número de moles, ¿vale? Pero cuidado, el número de moles en los 20 litros, no el número de moles en un litro, no la concentración, ¿vale? Entonces, ahora lo calculamos y tenemos que calcular también la temperatura, porque la necesitamos en Kelvin y a nosotros nos la dan en grados centígrados, ¿vale? Entonces, esas dos cosas que tenemos que calcular, vamos a ello.
Lo primero es que vamos a calcular el número de moles, n. Y ahí, para eso, nos tenemos que venir a la tabla a estos moles, porque estos son los moles totales en los 20 litros, que es donde vamos a hacer donde vamos a poner la ley de la ecuación de los gases ideales en 20 litros, ¿no? Pues entonces los moles en 20 litros. Pues si sumamos serán 0,5 más 5,5, ¿vale? Que son 6, más 4,5 y 4,5 son 9, pues fijaos, nos dan 15, ¿vale? De todas formas vamos a indicarlo. Hemos dicho que eran 0,5 más 5,5 más 4,5 más 4,5 son 15 moles en los 20 litros, ¿vale? Que no se nos olvide. Entonces los moles ya los hemos calculado, son 15 moles, ¿vale? ¿Qué nos queda? Pues nos quedan los Kelvin. Y tenemos la temperatura de 900 y ya sabéis que lo que tenemos que hacer es a los grados centígrados añadirle 273 y esto nos va a dar 1173 Kelvin. Vale, pues fijaos, ya tenemos la ecuación, hemos dicho que ecuación es la ecuación de los gases ideales, ponemos la ecuación, ponemos lo que es cada cosa y hemos calculado lo que tenemos que calcular. Si hay que cambiar algo de unidades, también se cambia, ¿vale? Si por ejemplo el volumen no le hubieran dado en metros cúbicos o bueno, cualquier otra cosa, pues como los Kelvin. Y ahora ya podemos sustituir y calcular, ¿vale? Entonces, como lo que nos piden en la presión, pues decimos que la presión es igual, ¿vale? El volumen que está multiplicando pasa dividiendo y arriba nos queda nRT y esto sería igual a número de moles, 15 moles. Vale, yo voy a poner las unidades en todo, ¿vale? Voy a intentar ponerlo, no se me olvidará. Intentamos poner las unidades en todo, ¿por qué? Porque luego, cuando se nos vayan las unidades, vamos a ver si vamos bien, si vamos por buen camino. Si las unidades no nos dan lo que nos tienen que dar, pues entonces es que algo estamos haciendo mal. Vale, entonces yo voy poniendo las unidades y luego iremos viendo. 15 moles, R es 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin, y esto lo multiplicamos por los 1173 Kelvin dividido por el volumen, que son 20 litros. Entonces ahora fijaos, los litros se me van con los litros, ¿vale? Los Kelvin se me van con los Kelvin, este mol con este mol. ¿Y qué me queda? Me quedan atmósferas, ¿vale? Que es lo que me tiene que dar porque estoy calculando una presión. Vale, pues si hacéis este cálculo, os da 72,14 atmósferas. ¿Vale? Este es el resultado del apartado B, 72,14 atmósferas. Fenomenal. Pues vamos a poner el apartado C. Vale, lo copiamos y nos lo llevamos abajo. Bien, nos piden en el apartado C, nos piden K sub C y K sub P. Como sabéis, K sub C es la constante del equilibrio. Entonces, tenemos que saber que K sub C es la concentración molar, es decir, moles partido por litro, ¿vale? De los productos que son, si os acordáis, el hidrógeno y el CO2, ¿vale? El producto de la concentración molar de los productos partido por el producto de la concentración molar de los reactivos, que es el monóxido de carbono por el agua. Aquí tenemos el coeficiente estequiométrico de 1 en todos los casos, pero habría que elevar cada concentración molar por su coeficiente estequiométrico. Si tuviéramos, por ejemplo, en la reacción 2 moles de agua, pues la concentración de agua habría que elevarlo al cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar las concentraciones molares elevadas a su coeficiente estequiométrico. En este caso, como los coeficientes estequiométricos son 1, pues no tenemos que elevar nada, ¿vale?
Entonces, esto sería las concentraciones molares del hidrógeno y el CO2, acordaros que eran la misma, ¿vale? Que eran 0,225, ¿vale? Pues 0,225 al cuadrado, y la concentración de CO era 0,025 y la de agua 0,275, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esta operación, esto da 7,36, vale, da 7,36. En las constantes de equilibrio, no sé si habréis oído que a veces las unidades se ponen, a veces las unidades no se ponen. Bueno, en este caso, fijaos, como aquí tengo 0,025 molar al cuadrado, ¿vale? Porque son 2. Y aquí tenemos 0,025 molar y 0,275 molar. Esto se iría. Y en este caso, aunque pusiéramos las unidades, no habría que poner nada. Pero si tuviéramos alguna elevada al cuadrado o al cubo, cualquier otro número, pues sí que nos quedarían algún molar o arriba o abajo. Nosotros decimos si lo ponemos o no, porque hay mucha controversia sobre si hay que ponerla o no hay que ponerla, ¿vale? Se admiten las dos cosas, se admiten tanto que la pongáis como que no la pongáis. Bien, entonces, nuestra K sub C es esta, 7,36. Vale, pues vamos ahora con la K sub P. Si os acordáis de la teoría, había una relación entre K sub P y K sub C, que es que K sub P es K sub C por RT elevado al incremento de moles, incremento en el número de moles. Vale, fijaos. Aquí si veis en la reacción, ¿cuántos moles tenemos? Fijaos, tengo un mol de monóxido de carbono y un mol de agua en los reactivos, y un mol de hidrógeno en los productos y un mol de CO2 en los productos. Entonces, si calculamos el incremento de N, ya sabéis que el incremento es el final menos el inicial. Serían los moles de producto, ¿vale? Moles de producto menos los moles de reactivos. ¿Y esto cuánto es? Hemos dicho que son 2 los moles de producto y 2 los de reactivo, pues sería 2 menos 2 igual a 0, ¿vale? Pues ya está, entonces K sub P sería igual a K sub C por RT elevado a 0. ¿Qué es algo elevado a 0? Es 1, ¿vale? Entonces sería igual a K sub C por 1, que quiere decir que K sub P es igual a K sub C, ¿vale? Bueno, si queréis ponemos igual a 7,36, ¿vale? Así nos queda todo bien indicado. Vale, pues este sería el apartado C. Vamos con el apartado D, que es el último que nos queda. Vale, D. Explique sin realizar cálculos cómo se modifica el equilibrio si se añade hidrógeno. Vale, pues sabéis que la ley de Le Chatelier dice que cuando en un equilibrio añadimos una especie, el equilibrio se desplaza de manera que se contrarreste ese cambio que hemos hecho. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros añadimos hidrógeno, el equilibrio se va a desplazar para disminuir ese aumento del hidrógeno que nosotros hemos añadido. Entonces, en este caso, en el apartado D, ¿vale? Podemos copiar esta fórmula, ¿vale? A ver, la ecuación, perdón, a ver si se nos copia entera. Vale, copiamos, pegamos, vale, no he pegado el apartado D, bueno, lo voy a pegar para que nos quede todo bonito. Pegar. Vale, pues fijaos, si yo añado
si yo añado hidrógeno, lo que me va a ocurrir es que se va a desplazar la reacción hacia los reactivos, ¿vale? La reacción se desplazará hacia la izquierda, hacia la producción de reactivos para compensar el aumento de hidrógeno. ¿Vale? Esta es la ley de Le Chatelier, ¿vale? Tenéis que explicarlo así. Hay que poner la reacción y explicarlo bien. Bueno, pues hasta aquí el primer ejercicio. Ahora voy a prepararlo. Voy a quitar este y a poner el otro, el siguiente, que es el B4. ¿Vale? Se lleva a cabo la electrolisis de una disolución acuosa de cobre 2. A. Escriba las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo y calcule la carga necesaria para depositar 7,5 gramos de cobre. B. Si se utiliza la misma carga del apartado anterior para llevar a cabo la electrolisis del agua, ¿qué volumen de hidrógeno se desprende a 33 grados centígrados y 726 milímetros de mercurio? Y nos dan como datos la constante de los gases, la constante de Faraday, que ahora veremos para qué la vamos a usar, y la masa atómica del cobre en unidades, ¿vale? Ya sabéis que lo de las unidades ahora no es necesario ponerlo. Bien, entonces, vamos a ver qué nos dicen. Se lleva a cabo la electrolisis de una disolución acuosa de cobre 2. Lo único que nos dicen de la electrolisis es que es una disolución acuosa de cobre, con lo cual una de las reacciones va a ser el cobre y la otra reacción, que no tenemos otra cosa, va a ser parte del agua, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo planteamos esto. Una de las reacciones entonces hemos dicho que va a ser la del cobre y lo que tenemos es cobre 2 y nos dicen, fijaos, en la pregunta nos da una pista, ¿vale? Normalmente ya sabéis que en la electrolisis lo que se hace es depositar sólido, un metal sólido, ¿vale? En este caso no. Depositar masa de algo. En este caso de cobre, porque nos dicen que qué carga necesitamos para depositar 7,5 gramos de cobre, ¿vale? Eso es cobre sólido. Entonces ya nos está diciendo que la reacción va a ser de cobre 2 más a cobre sólido, que es 0. Ya sabes que el número de oxidación de los elementos en estado fundamental es 0. Bien, es importante que sepáis los números de oxidación de los elementos, ¿vale? Súper importante porque no os lo van a dar siempre. En este caso el del cobre 2 nos lo dan, pero tenemos que saber que los elementos en estado fundamental tienen de número de oxidación 0. Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues sería esta reacción, no tenemos ni oxígenos ni hidrógenos para ajustar, con lo cual lo único que tendríamos que ajustar son los electrones. Como aquí tenemos dos cargas positivas, pues ponemos aquí 2 electrones. ¿Y esta qué reacción sería? ¿Reducción o sería la oxidación? Pues vamos a ver, si pasamos de cobre 2 más a 0, lo que estamos haciendo es reducir el número de oxidación, con lo cual esta sería la reducción. Y la reducción ya sabéis que se produce en el cátodo, ¿vale? En el cátodo. Bueno, yo tengo un truco que siempre digo que es que la oxidación, que empieza por vocal, se produce en el ánodo, que empieza por vocal. Y la reducción, que empieza por consonante, se produce en el cátodo, que también empieza por consonante, ¿vale? No sé si os ayuda a recordarlo un poco, ¿vale? Bien, entonces, ya tenemos la reducción. Y hemos dicho que la oxidación, como no tenemos nada más, tiene que venir del agua, porque además nos dice disolución acuosa de cobre. Entonces, ¿qué podemos conseguir para oxidar algo del agua? Pues fijaos, yo en el agua voy a tener el hidrógeno con número de oxidación más 1 y el oxígeno con número de oxidación menos 2. Y de aquí tengo que conseguir una oxidación. ¿Qué quiere decir? Que el número de oxidación tiene que aumentar.
La única manera de aumentarlo, porque aquí nos tiene que dar o bien hidrógeno o bien oxígeno, fijaos, si me da hidrógeno, yo paso de +1 a 0, estoy reduciendo. Si cojo el oxígeno, paso de -2 a 0. Y eso sí es una oxidación, porque paso de un negativo a 0. Con lo cual, esa es la reacción que estoy buscando, ¿vale? Bien, entonces voy a borrar esto y ponemos la reacción que se nos va a producir, que es del agua a oxígeno. ¿Vale? Entonces, ahora hay que ajustar esta reacción. Dejadme que voy a poner esto un poquito más. Vaya. Un poquito más para acá, para poder acabar de poner la reacción. Vale, como tenemos los oxígenos, fijaos, nos faltan los hidrógenos. Aquí tenemos hidrógenos y aquí no. Entonces, vamos a poner aquí protones. ¿Vale? Y entonces ahora ajustamos la reacción. Fijaos, yo aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo solo 1, con lo cual voy a tener que poner 2 de agua y entonces tengo 4 hidrógenos, pues tengo que poner 4 protones. Y ahora que ya lo tengo ajustado, voy a poner los electrones. ¿Vale? Aquí no tengo ninguna carga, aquí tengo 4 cargas positivas, con lo cual aquí voy a poner 4 electrones. Fenomenal. No tengo que hacer nada más, chicos, no tengo que hacer la ecuación global, ni tengo que hacer nada, porque no me la piden, ¿vale? Entonces me quedo así. Fijaos que me dice, es importante que leáis exactamente lo que os piden, porque muchas veces damos por hecho que nos están pidiendo una cosa y no es así. Entonces, escriba las reacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que poner las dos semirreacciones y decir cuál se produce en el ánodo y cuál en el cátodo. El resto de información ya, si la queremos dar, la damos, pero cuanto menos información extraemos, mejor, porque menos nos equivocamos. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos nuestras dos semirreacciones y cuál se produce en el cátodo y cuál se produce en el ánodo. Ya está, no necesitamos decir nada más. Ahora, la segunda parte del apartado A es calcule la carga necesaria para depositar 7,5 gramos de cobre. Vale, pues vamos a ello. 7,5 gramos de cobre. Vale. Esto hay dos maneras de hacerlo, ¿vale? Se puede hacer por la ley de Faraday, que es un formulón que a mí, bueno, una fórmula que yo soy partidaria de aprendernos de memoria lo menos posible, porque es verdad que la memoria falla, ¿vale? Si todo lo que podamos razonar es mucho mejor, porque el razonamiento es más difícil que falle. Entonces, para hacer este tipo de ejercicios podemos utilizar la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que los moles depositados son la intensidad de la corriente por el tiempo, ¿vale? Que esto, si os dais cuenta, es la carga, partido por la constante de Faraday por el número de electrones que participan, ¿vale? Entonces, podemos utilizar esta ley de esta manera con los moles depositados o teniendo en cuenta que los moles son los gramos, o sea, la masa, vamos a ponerlo así, ¿vale? La masa partido por la masa molecular, pues podemos pasar esta fórmula, en vez de moles depositados, si queremos saber la masa depositada, quedaría aquí la masa molecular que subiría multiplicando, sería igual a la intensidad por el tiempo por la masa molecular partido por la constante de Faraday por el número de electrones. ¿Vale? Esta es una de las maneras de hacerlo. Yo esta la voy a dejar que la hagáis vosotros porque es solo sustituir en la fórmula. Y yo voy a hacer la otra, que es por factores de conversión, que entiendo que tiene un poco más de complicación que lo que es sustituir en una fórmula. Entonces, yo lo voy a hacer por factores de conversión. Vosotros intentad hacerlo por la fórmula y os tiene que dar lo mismo, ¿vale? Entonces, fijaos, yo parto de 7,5 gramos de cobre, ¿vale? 7,5 gramos de cobre. Lo primero que necesito saber es la masa atómica del cobre, que me la dan aquí, ¿vale? Son 63,5. ¿Qué quiere decir? Que 63,5, perdón, que 63,5 gramos de cobre serán
un mol, ¿verdad? Eso es lo que vamos a utilizar para el factor de conversión. Entonces, 7,5 gramos de cobre y sabemos que 63,5 gramos de cobre son un mol de cobre, ¿vale? Ahora lo que tenemos que relacionar es los moles de cobre con moles de electrones, porque luego relacionaremos los electrones con la carga, ¿vale? Por la constante de Faraday. Entonces, buscamos la relación entre los moles de cobre y los moles de electrones. Fijaos que por cada mol de cobre necesito 2 moles de electrones. ¿Lo veis aquí en la reacción? Vale, pues ahora en los factores de conversión lo que tengo que ir haciendo, poniendo lo que está multiplicando al siguiente lo pongo dividiendo. Lo que está dividiendo lo pongo multiplicando, ¿vale? Porque lo que tengo que conseguir es que se me vayan yendo las unidades. Entonces, aquí ahora pongo, como tengo un mol de cobre multiplicando, pues voy a poner mol de cobre, un mol de cobre dividiendo, y arriba pongo los moles de electrones, que hemos dicho, fijaos, que son 2 moles de electrones por cada mol de cobre, ¿vale? Entonces, por cada mol de cobre voy a necesitar 2 moles de electrones. Fenomenal. Ahora ya tengo moles de electrones. ¿Veis que aquí gramos de cobre se me van con gramos de cobre, moles de cobre se me van con moles de cobre? Y ahora tengo que buscar aquí abajo moles de electrones. Y esa relación entre los moles de electrones y la carga me la va a dar la constante de Faraday, que es esta, que es 96.485 coulombios por mol, partido por mol de electrones. ¿Vale? Y esa es la relación que voy a utilizar aquí. Entonces, voy a decir que por cada mol de electrones voy a necesitar 96.485 coulombios, ¿vale? Me van a dar la constante de Faraday, no hace falta que os la aprendáis, ¿vale? Esa constante me la dan. Entonces, esto me va a dar 22.791,7 coulombios. Esta sería la solución, pero no la dejamos así, chicos, cofea. La ponemos en notación científica, ¿vale? Que ya sabéis que tengo que poner un número entre 1 y 9, o sea, que tenga un dígito, luego la coma y luego multiplicarlo por 10 elevado a lo que sea necesario. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a poner 2,28, ya aquí redondeo, por 10 elevado a cuánto. Pues fijaos, voy a ver cuánto he movido la coma. De aquí, 1, 2, 3 y 4. Pues por 10 elevado a 4 coulombios. Y esa sería la solución a este apartado, al apartado A, a la segunda parte del apartado A, que nos preguntaba que cuánta carga haría falta para depositar 7,5 gramos de cobre. Pues hacen falta 2,28 por 10 elevado a 4 coulombios. ¿Vale? Fenomenal. Pues vamos con el apartado B. Entonces, vamos a hacer como antes, lo vamos a copiar y nos lo llevamos aquí abajo. Y así lo tenemos delante. Vale, el siguiente apartado dice, si se utiliza la misma carga que en el apartado anterior para llevar a cabo la electrólisis del agua, ¿qué volumen de hidrógeno se desprende a 33 grados centígrados y 726 milímetros de mercurio? Vale, entonces, la carga del apartado anterior son 2,28 por 10 elevado a 4 coulombios, ¿vale? Lo voy a poner para tenerlo presente. 2,28 por 10 elevado a 4 coulombios. Vale, perfecto. Entonces, ahora me dice para llevar a cabo la electrólisis del agua y me pregunta el volumen de hidrógeno. Entonces, en realidad no tengo que hacer toda la reacción de electrólisis del agua, solo la que lleva a hidrógeno, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es poner solo la parte del hidrógeno, que sería protones para dar hidrógeno diatómico, ¿vale? Y ahora pues voy a ajustar la reacción. Aquí tengo 2 hidrógenos, con lo cual tengo que poner 2 protones. Y como aquí tengo 2 cargas positivas, pues tengo que poner 2 electrones. ¿Vale? Me quedaría así la reacción. Bien, no me la piden, con lo cual la hago un poco porque yo necesito luego saber, como igual que antes, los moles de electrones que necesito para cada mol de hidrógeno, todo esto, ¿vale? Entonces, lo que siempre os digo, poned la fórmula, porque siempre os ayuda. Y la estequiometría siempre o casi siempre la necesitamos. Vale, entonces, ¿qué hago con esto? Pues tengo que saber cuántos moles voy a obtener de hidrógeno en esta reacción con esta carga,
Pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes de la ley de Faraday con factores de conversión, ahora lo voy a hacer al revés. Ahora parto de la carga para obtener los moles. ¿Veis? Aquí partía de los gramos, bueno, de la cantidad en gramos o moles, y conseguía la carga. Aquí lo voy a hacer al revés, ¿vale? Tengo los 2,28 por 10 elevado a 4 coulombios y voy a ver cuántos moles consigo. ¿Vale? Pues igual voy a invirtiendo el proceso. Entonces serían 2,28 por 10 elevado a 4 coulombios por, pues ahora paso los coulombios con la constante de Faraday a moles de electrones. Entonces tengo 96.485 coulombios por cada mol de electrones. Y ahora voy a hacer la relación entre moles de electrones y moles de hidrógeno. Fijaos que tengo por cada 2 moles de electrones voy a obtener un mol de hidrógeno. Pues vale, cada 2 moles de electrones voy a obtener un mol de hidrógeno. Y haciendo esta operación, fijaos que coulombios se me van con coulombios, moles de electrones se me van con moles de electrones. Y lo que voy a obtener son moles de hidrógeno, que es lo que necesito, es lo que me pide el problema, ¿no? Que cuántos, bueno, me dice que qué volumen en realidad, pero bueno, necesito los moles para la ecuación de los gases ideales. Entonces, esta operación me da 0,12 moles de hidrógeno. Fenomenal, ya tengo los moles. Ahora, si os acordáis, utilizo, ¿vale? Ya os he dicho que hay que poner, que vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales. Entonces, la ecuación, intentad, a mí se me escapa, pero intentad no utilizar abreviaturas porque no, eso no les gusta mucho, ¿vale? Ecuación de los gases ideales, que ya sabemos que es que P por V es igual a nRT. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio, en el primer ejercicio de hoy, que es poner cada cosa lo que es. Vale, nos piden, fijaos, nos piden el volumen, ¿vale? Entonces, el volumen no ponemos nada, ponemos que P es igual a la presión en atmósferas. ¿Qué pasa con la presión? Que nos la dan en milímetros de mercurio, tenemos que transformarla. Chicos, tenéis que saber las transformaciones, porque es que esto nos fastidia el problema, ¿vale? Si no, no lo sabemos. Entonces, vamos a hacer un factor de conversión. Tenemos 726 milímetros de mercurio y sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Esto nos da 0,955 atmósferas, ¿vale? Pues ya tenemos la presión, ¿vale? Lo siguiente, la M, que son los moles de hidrógeno que nos ha dado aquí, que son 0,12 moles. Bien, lo siguiente, la R, vale, la R nos la da el ejercicio, ¿vale? De todas formas la ponemos aquí. R es igual a la constante de los gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin. Qué importantes son las unidades. Ya sé que soy una pesada, ¿vale? Ya sé que soy una pesada, pero es que son súper importantes, ¿vale? Para darnos cuenta de que vamos haciendo bien el problema. Entonces, siguiente, ¿qué nos queda? Nos queda la temperatura. T es igual a la temperatura en Kelvin. Nos la dan en grados centígrados, nos dice que son 33 grados centígrados. Vale, pues tenemos que saber que a los 33 grados centígrados le tenemos que sumar 273 para que nos den Kelvin, ¿vale? Y esto nos va a dar 306 Kelvin. Pues ya lo tenemos todo. Como lo que nos piden es el volumen, pues decimos que el volumen es igual a nRT partido por la presión. Y esto va a ser igual a, fijaos, 0,12 moles por 0,082 atmósferas por litro partido por mol y por Kelvin. Y por la temperatura, que son 306 Kelvin. Y todo ello partido, a ver, que me llevo por delante de la ecuación, todo ello partido por la presión, que son
0,955 atmósferas. Vale, pues fijaos, atmósfera se me va con atmósferas, Kelvin se me va con Kelvin, moles se me van con moles y me quedan litros. Pues fenomenal, porque es lo que nos tiene que dar, porque estamos buscando un volumen. Y esto da un volumen de 3,15 litros. Esta es la solución al apartado B, ¿vale? ¿Qué volumen de hidrógeno? Vale, pues el volumen es 3,15 litros. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio. Espero que lo hayáis entendido y bueno, espero haberos podido ayudar. Nos vemos en el próximo directo, que creo que es el lunes siguiente, si no me equivoco. Y seguimos en contacto en el foro. Si tenéis alguna duda, cualquier cuestión, estamos ahí para ayudaros, ¿vale? Mucho ánimo. Un beso, hasta luego.